Saludos cordiales, qué placer estar con ustedes en este día para dialogar de estos temas que son tan agradables, ¿verdad? Y tan desafiantes también, y que son tan pertinentes para hablar del día de hoy. Así que es mi placer estar con ustedes en el día de hoy para hacer estos diálogos. Qué bueno, doctor. Hoy vamos a estar hablando acerca del liderazgo de Jesús y el liderazgo apocalíptico. Pero antes de dar inicio a lo profundo, ¿verdad? Que estamos ansiosos de saber, ¿cómo fue la experiencia de escribir Fortaleza y Valentía? Mira, yo lo que me he dedicado los últimos 50 y más años de mi vida es a traducir la Biblia y a producir libros, literatura cristiana y libros, revistas, etcétera. Entonces, de pronto llega la pandemia. Entonces la pandemia nos hizo cambiar todas las normas, todas las leyes, todos los programas, todos los esfuerzos que teníamos. Ciertamente CLC tuvo que reinventarse, no, los traductores de la Biblia, los seminarios, las universidades, todo. Entonces, yo comencé a repensar la importancia del liderato cristiano en momentos específicos de la vida. Entonces, luego, en mitad de la pandemia, comienzo a estudiar los libros que se han producido de liderato cristiano. Y lo primero que descubro es que los libros que se escriben, la gran mayoría de los libros que tenemos en la librería que ustedes tienen allí, buenos también, no que sean malos, pero el acercamiento es un acercamiento más de corte metodológico. Los líderes tienen que organizarse bien. Los líderes tienen que tener una visión clara. Los líderes tienen que tener fechas para lograr sus objetivos, establecer un plan estratégico. Todas esas recomendaciones que ciertamente son buenas y que debemos seguir, ese era el acercamiento del liderato cristiano y liderato general que se veía en la literatura cristiana. Cuando yo comienzo a mirar y a relacionar los libros sobre liderato, el problema existencial de la pandemia y las necesidades que hay, decido moverme de la metodología más mecánica del liderato para una metodología más teológica, más bíblica, más relacionado con los personajes bíblicos. Y en vez de decir que tú necesitas destrezas de comunicación, tú necesitas para ser líder, empiezo a estudiar cuáles eran las características de los líderes bíblicos. Entonces, debo decir aquí, ¿verdad? Entre ustedes y yo calladitos, sin que mucha gente nos escuche, que el más que aprendí fui yo, porque comienzo a estudiar con esos ojos el liderato bíblico y descubro varias cosas. Número uno, que los personajes bíblicos tenían, los líderes bíblicos tenían virtudes, pero también tenían defectos. Y segundo, descubrí que los personajes bíblicos no eran superhéroes, no eran Superman, ni Batman, ni eran gente normal. Por ejemplo, Jonás era una persona que le gustaba, cuando la situación no la entendía bien, no escatimaba en desobedecer a Dios. Noé, un hombre con sentido de dirección muy bueno, muy noble, pero tenía problemas con el alcohol. Abraham, un padre en la fe, pero cuando se lo apretaban un poquitito no se inhibía en mentir. David, personaje de David es importante, porque lo peor que le podía pasar a alguien en la antigüedad era estar casado y ser amigo de David, porque te podía, te podía costar la vida. Es decir, que los personajes bíblicos, todos eran lo que yo llamo en el libro seres humanos normales, Así es. con virtudes y defectos. Entonces, un componente importante en el liderato bíblico es conocer sus virtudes, conocer sus defectos y sus debilidades
de forma tal que se puedan minimizar los defectos y optimizar las virtudes. Entonces, eso es lo que estudiamos en el libro. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de otro libro que salió estos días, que debe estar por recibirlo ustedes, CDC, sobre Moisés. Moisés, un hombre muy bueno, muy noble, pero tenía problemas con el genio. Yo no sé si Moisés era panameño o puertorriqueño, pero tenía problemas con el genio. Entonces, pero de la única persona que Dios habla, que era calmado y sobrio, es de Moisés. Es decir, Wow. es decir, que en el camino de los primeros 40 años, segundos 40 años o terceros 40 años, Moisés aprendió que la gente que triunfa en la vida tiene que controlarse el genio. Y eso fue lo que aprendí yo. Es impresionante porque de alguna manera también, doctor, nos muestra como la parte falible de nosotros para seguir colocando nuestra mirada en el Señor, porque usted se imagina que fuéramos perfectos, la mirada no estaría en el Señor. Y de hecho, hay un pensamiento que me gustó mucho que usted escribió hablando sobre el liderazgo de Juan. Usted hacía una descripción allí de que el Señor, el liderazgo que se fundamenta en el servicio y la humildad, tiene la capacidad de superar las traiciones de la vida. Y ese es el inicio del título de liderazgo de Jesús, porque inicia con que él era un comienzo humilde, dice el título, ¿no? Cuénteme un poquito acerca de esto. Sí, mira, uno, Dios llama a uno al ministerio, a ser maestro de escuela bíblica, a ser un diácono, lo que sea, en el liderato bíblico. Uno nunca puede olvidarse de varios elementos importantes para ejercer el liderato. Número uno, el respeto a la dignidad humana, el poder de la comunicación y tres, la importancia de la humildad y reconocer que uno, ¿verdad? Uno contribuye al reino, pero de una manera modesta. Uno lo que hace es representar la voluntad de Dios. En los seminarios hablamos de Mission Dei. La misión es de Dios. Entonces, yo lo que le digo a los líderes y a los hermanos, las hermanas de las congregaciones, es que uno nunca puede olvidar sus raíces. Uno nunca puede olvidar de dónde vino. Entonces, ese recuerdo de nuestro pasado es para identificar las contribuciones positivas que Dios ha hecho en nuestra vida para, fundamentado en eso, seguir al futuro, pero al mismo tiempo identificar los problemas y las dificultades y las crisis del pasado para impedir que un pasado de dolor se interponga en un futuro de servicio en el nombre del Señor. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés en la zarza, lo primero que le dice antes de saludarlo, ¿cómo está? Dios te bendiga. Antes de todo, es descálzate. Es decir, quita lo que está sucio. Wow. Ya quita lo que aquí no necesitamos la sociedad. O sea, elimina el dolor, elimina la angustia, elimina los dolores del pasado, elimina las desesperanzas, porque el futuro no se puede fundamentar en el pecado, la angustia, la desesperanza de la gente. El futuro se tiene que fundamentar en la voluntad de Dios, que el apóstol habla y dice que es agradable y perfecta. Y de esa manera vamos, ¿verdad?, creciendo y desarrollando poco a poco en el nombre del Señor. Y usted sabe, doctor, que parte de una de las falencias del liderazgo de hoy en día es eso, ¿no? Queremos liderizar, queremos servir al Señor, pero a veces hay en nuestro interior ciertas cosas que hay que ajustar, ¿no? Dentro de nosotros para poder dar a otros Claro. eso que el Señor ya ha depositado, ¿no? En nosotros. Pero Jesús era perfecto, Sí, ¿verdad? sí, Él es perfecto. ahora voy donde Jesús. Solamente añado un elemento más. Miren, los líderes tienen que conocer sus virtudes y sus defectos. Si no, no se puede ejercer el liderato de una manera adecuada. Y el mejor lugar que uno está ante una tentación es no estar. O sea, si uno sabe que uno es débil con el alcohol,
no trabaje en la Bacardí. Si uno sabe que uno tiene problemas con el cigarrillo, bueno, pues no trabaje en la Marlboro. O sea, uno tiene que saber sus virtudes y sus defectos para minimizar los dolores y los conflictos y los problemas y las angustias del pasado y optimizar las pocas virtudes que uno puede tener. Pero el ejemplo máximo viene en Jesús de Nazaret. Y cuando estudiamos Jesús de Nazaret, yo presento dos cosas de importancia. Número uno, que Jesús estuvo orientado hacia el servicio, no orientado hacia él mismo. El mundo lo distinguió no porque él tenía un ego grande, yo soy el mejor. El mundo lo distinguió porque estaba orientado a servir. La paz os dejo, mi paz le doy, no como el mundo la da, yo le doy. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia a ustedes. Es decir, que el liderato de Jesús se distinguió no por lo mucho que sabía mucho, no por el poder que tenía mucho poder, sino porque toda esa virtud, todos esos recursos de la voluntad de Dios estuvo al servicio de la gente en necesidad. Y cuando estudiamos el ministerio de Jesús de Nazaret, descubrimos dos carriles mayores de servicio y de liderazgo, porque llevó efecto su liderato por el carril de los discursos, de las enseñanzas, pero además por el carril de los milagros. Y una de las cosas que yo digo a las iglesias de hoy es que nosotros tenemos iglesias que dicen, no, esta iglesia es más que de milagros. Si ustedes van, si el asunto es educación, vayan a otra iglesia. Y otra iglesia, no, esta es más que de educación. Aquí los milagros pasaron, aquí más que educativo. Y yo lo que le estoy diciendo a la gente es que los milagros y las enseñanzas en Jesús de Nazaret eran dos caras de una misma moneda. Es decir, que no podemos hablar del milagro sin hablar de las enseñanzas y no podemos hablar de las enseñanzas sin hablar de los milagros. Porque el discurso de Jesús le abría la puerta al milagro y el milagro le abría la puerta a la enseñanza. Entonces, uno enseñaba a Jesús con el discurso, las bienaventuranzas, las oraciones y los milagros. Uno distingue cuatro tipos de milagros: sanidades, liberación de endemoniados, resurrección de muertos y milagros sobre la naturaleza. Y cada uno de esos milagros enseñan, número uno, que Jesús tiene poder sobre el cuerpo; número dos, que Jesús tiene poder sobre la mente; número tres, que Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte; y número cuatro, que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Y de esa manera se abren las posibilidades hermenéuticas de un liderato extraordinario. Como diría el apóstol Pablo, que Jesús no escatimó ser hijo de Dios, ser Dios, para hacerse ser humano y tomar forma de siervo y enfrentar la muerte y muerte de cruz desprestigiada. Pero el objetivo último era darnos vida y vida en abundancia. Es decir, que en el liderato hay momentos de tensión y conflicto, pero que al final demuestran la gloria de Dios. Y esto es sumamente impactante, doctor, porque Juan respalda con los evangelios y con sus cartas todo lo que hacía Jesús. Porque los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, usted lo habla dentro del liderazgo de Juan, ellos tenían una proyección evangelística de Jesús. Sin embargo, él habla acerca de las actividades de Jesús, de los milagros de Jesús, de los atributos de Jesús en su ministerio, ¿no? Sí, el Cristo de Juan, el evangelio de Juan, no empezó en Belén, empezó en Génesis 1:1. En el principio era el verbo, y entonces no culmina con la resurrección. Sigue después de la resurrección y los envía a los discípulos. Realmente el liderato de Juan es fundamental para que nosotros tengamos las iglesias el día de hoy como las tenemos. Por eso es que Juan tenía fortaleza, estaba firme, pero era valiente, no se inhibía para proyectarse al futuro.
y él hace un resumen al final. Él dice que el verdadero liderazgo con la visión en Jesús, ¿no? Es aquel que esos líderes respetados. Él hablaba de lo que él había conocido. Son los que lo que había conocido de Jesús. Los líderes respetados son los que cumplen sus palabras, los que viven en integridad, o sea, se relacionan con sus dichos, con sus hechos y actúan con valores éticos y principios morales. Entonces, Jesús era una figura completa de Claro. esto, doctor. Sí, Jesús, mira, Jesús fue un personaje extraordinario en la Biblia. Alguien me puede decir, mira, yo no creía que sanaba. Bueno, la Biblia dice que sanaba, pero tú puedes creer lo que quieras. Alguien me puede decir, no resucitó nada. Bueno, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, pero las personas piensan, ¿verdad?, lo que quieran. Lo que no puede negar es que fue un líder extraordinario. Y en las Puede que diga, enseñanzas, mira, no hizo, bueno, ok, pero la prueba que nosotros tenemos frente a nosotros, los documentos, es que fue tan y tan extraordinario su liderato que luego de 2000, más de 2000 años, tú y yo estamos hablando de él todavía aquí en la radio y en la televisión. y nos dejó, doctor, un sermón que es el carácter del reino de hoy para nosotros, ¿no? En este libro, ya en la parte final, donde usted habla acerca de las enseñanzas, de las parábolas y de ese testimonio de enseñanzas éticas y morales de Jesús para nosotros, nos reafirma aún más cuando leemos la escritura en el Sermón del Monte. Sí, ese discurso ha sido muy estudiado. Algunos lo llaman el sermón del mundo al revés, porque Jesús lo que está diciendo, no, mira, no, los infelices no son los que lloran. Si lloran por causa de la justicia, son felices. El Señor cambia los parámetros y nos dice que la gente es feliz no por lo que tiene, es bienaventurado no por lo que logra, sino por lo que es. Y uno es, de acuerdo a la teología de Jesús de Nazaret, uno es cuando del interior surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna. O como dice el apóstol Pablo, lo que me sucede es sencillo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Qué hermoso. Pero aún más profundo es cuando llegamos a ver ese recorrido que hace Jesús a través desde el Génesis hasta Apocalipsis, porque él ha existido siempre. Y cuando llegamos a Apocalipsis, hay un liderazgo apocalíptico. Ese es singular, ese es singular. Este lo incluí por varias razones. Primero, el libro de Apocalipsis es importante en la teología cristiana. Lamentablemente, nosotros usamos el libro de Apocalipsis únicamente, bueno, generalmente, cuando alguien se muere, leemos, allá no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Ese es un lugar que usamos. O cuando los pastores descubrimos que las líderes de la iglesia no quieren aceptar nuevo liderato para el próximo año, nos armamos del libro de Apocalipsis y leemos, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, eso generalmente es el top. Hay iglesias que solamente hablan de Apocalipsis y algo sucede en el vecindario, eso está claramente predicho en Apocalipsis 2:4. Y otras nunca hablan de Apocalipsis. El argumento mío en el libro Fortaleza y Valentía es que el libro de Apocalipsis tiene un mensaje para la sociedad de hoy. Y ese mensaje requiere un liderato singular. Por ejemplo, este mundo que estamos viviendo no va a la deriva. Este mundo no está sin sentido de dirección. De acuerdo con el libro de Apocalipsis, este mundo está en las manos de Dios. Por eso es que el texto bíblico dice que lo que le espera a los creyentes no es el lago de azufre, no es la destrucción, no es la muerte, no es el anticristo, no es el 666, no es la gran ramera. Lo que le espera a los creyentes, según el libro de Apocalipsis, es cielo nuevo y tierra nueva, que es Dios lo que tiene preparado para aquellos que le aman. Y allí en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva hay un mar de cristal, es decir, que no amenaza. En ese mar nadie se ahoga, en ese mar nadie sufre y hay calles de oro y en esas calles de oro no hay droga,
no hay coronavirus ni hay desesperanzas. Este mundo está en las manos de Dios. Es decir, que el liderato efectivo es el que entiende que este mundo es solamente la arcilla en manos del alfarero. Que este mundo que está así, que hay problemas y dificultades, este mundo, los lideratos apocalipticistas, no es que toman el apocalipsis para meterle miedo a los creyentes, sino para añadir esperanza, seguridad y sentido de dirección. Una palabrita más para si hay alguna pregunta o comentario. Miren, que muchas veces nosotros escuchamos que este mundo está maldito, que este mundo está desorientado, que en este mundo lo que reina el pecado. Bueno, el mundo reina el pecado. Si usted no me cree, lo que tiene que abrir la ventana y mirar para afuera. Hay mucha maldad. Sin embargo, escuchen esto bien, para que lo prediquen mañana. De la única cosa que la Biblia dice que la tierra está llena, es de la gloria de Dios. Amén. Recuerden Isaías 6, santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Hay gloria de Dios en los barrios más bajos, más difíciles, más violentos. Hay gloria de Dios en la ciudad, en los campos, porque la gloria de Dios no se esconde. Te afirmo lo siguiente, miren, el éxito en la vida, en las iglesias, en las instituciones en general y en las iglesias, es que el liderato entienda el momento en que viven. Vivimos en un momento singular. El estilo de Juan el Vidente fue diferente al estilo de Isaías. Es decir, que el programa de la iglesia en Panamá, en Chiriquí, en las diferentes comunidades panameñas, el éxito es que los líderes entiendan los desafíos que están viviendo para que presenten el mensaje contextual, el mensaje pertinente, el mensaje que haga falta. A veces yo voy y hablo con comunidades de pastores y les digo, mire, este programa está bueno, bueno, bueno para el 1950. Pero estamos en el 2024. Entonces uno tiene que ser pertinente. Correcto. Contextual, transformado. Así mismo es. Creo que hay preguntas, Jocelyn, pero antes de dar paso a Jocelyn, a mí me impacta, yo tengo una pregunta personal, ¿no? Y Por es que favor. dentro de nuestras congregaciones, el libro de Apocalipsis es tomado, como usted lo acaba de exponer, con pánico, con terror, ¿no? El Señor toca la puerta y si no le responde, ¿verdad? Entonces, como mujer, ¿verdad? Entrando ya en esta etapa de vida un poco más madura, pienso y digo, el libro de Apocalipsis debe ser esperanzador. ¿Qué pasa en nuestras iglesias que el contexto es diferente? Se ha tornado de esta manera. Sí, mira, el libro de Apocalipsis tiene muchas imágenes de juicio, pero hay que notar que el mensaje del libro de Apocalipsis es esencialmente a las iglesias y el juicio de Dios a lo que está afectando a la iglesia es esperanza para las congregaciones. La esperanza del pueblo de Dios está en que lo que nosotros no entendemos bien el día de hoy, Dios va a intervenir y actuar. Por ejemplo, esta crisis que hay en este momento del Oriente Medio palestino-israelí, que veo que es uno de los comentarios, ese es un desafío enorme. Y a veces la gente no entiende que tanto en Israel como en Palestina hay cristianos y las iglesias están ahí. Si a veces la gente dice todos los palestinos son malos o todos los israelitas son malos, ojo, hay pueblo de Dios en los dos. Y lo que vivimos allá, lo que decimos es que esta situación se va a superar cuando se implante la justicia, tanto para los palestinos como para los israelíes. Y en este momento que usted y yo estamos hablando, se está negociando en este mismo momento un acuerdo de paz mayor
de forma tal que podamos culminar con esta desgracia que estamos viviendo en el Oriente Medio. Claro que Es, sí. es justo la pregunta, sí, es justo la pregunta que nos hacen el Dios de Israel. ¿Cómo puede dejar a los palestinos? Es justo lo que están preguntando en la zona sur. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, el Dios de Israel no está abandonando a los palestinos. El Dios de Israel está afirmando la justicia, pero el orgullo humano y la tensión produce este tipo de situaciones. Y hay que notar que para pelear se necesitan dos. Uno empieza y el otro sigue. Esto va a seguir así hasta que se detenga y se implanta un régimen de justicia que haga justicia a las aspiraciones palestinas y que haga justicia a las aspiraciones de seguridad de Israel. Pero no es que el Señor está en contra de todos los palestinos, ni o el Señor está en contra de todos los judíos. No, no. Hay que tener un diálogo de paz que llegue al respeto y a la dignidad de los dos grupos. Así es. Hay otra pregunta, yo. Sí, otra pregunta. La traición, ¿cómo la manejó Jesús y cómo deberíamos manejarla nosotros? Magnífica pregunta también. Oye, están que cortan hoy. Mira, posiblemente uno de los dolores más fuertes que puede recibir el ser humano es cuando recibe una traición de alguien que uno lo ha apoyado y ha ayudado. Porque si alguien que usted no conoce empieza a hablar mal de usted, o lo niega o lo vende, usted lo mira y dice es que no me conoce y lo ignora con respeto, ¿verdad? Y se distancia. Pero cuando uno mira y descubre que tiene el mismo apellido, que es de la familia, o que usted le ha dado la mano previamente, eso es un dolor intenso. Yo estoy seguro que a Jesús le dolió que Pedro lo negara y que Judas lo vendiera. Sin embargo, aunque esos dolores son fuertes, esta no es la última palabra de Dios para los creyentes. Uno tiene que superar eso. Uno no se puede quedar bailando con los problemas. Uno no se puede quedar jugando con las dificultades. Y aquí añado lo siguiente, para que le añadan al sermón de mañana que ya tienen ahí. Y es lo siguiente, miren, a mí me gustaría decirle a todos el día de hoy que usted nunca y las creyentes no van a resbalar y caer. Es más, yo se lo puedo decir, nunca van a caer. Pero la vida no es así. La vida es complicada y cuando menos alguien viene y nos hiere, nos ofende, nos angustia. El problema no es caer. El problema es enamorarse del suelo. Uno no puede quedarse en el suelo. El problema no es estar cautivo en una cárcel. El problema es enamorarse del carcelero. Uno no puede vivir en el suelo. Dios nos ha dado dos buenas manos para que la pongamos en el piso y nos levantemos en el nombre del Señor. Es decir, que aunque la traición es un dolor mayor en las personas, Dios nos da la fuerza y nos da el ejemplo para superar eso. Recuerden que después de Pedro negó a Jesús, Jesús lo vio, dice el texto bíblico, lo miró y Pedro lloró amargamente. Cuando se volvieron a encontrar en la Galilea, Jesús no lo reprochó. Oye, ¿por qué me negaste? Después que yo hasta te sané la suegra y mira cómo tú me pagas. Jesús le dice, la primera conversación, Pedro me ama. Interesante esto. Es decir, que el secreto en la vida está poder superar todas estas traiciones y dolores y poner la mirada en el Señor y seguir al blanco de la soberana vocación. Qué tremendo. Y es esperanzador. Claro. Nos alienta. Yo tengo otra pregunta, Jocelyn. Por favor. Ajá. ¿Cómo ejercer liderazgo en una iglesia con barreras pastorales? Tienes que orar y buscar de Dios. Mira, cada iglesia, cada denominación, cada comunidad de fe tiene sus peculiaridades.
y tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hubo momentos donde el liderato de la juventud no se permitía. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Hubo momentos donde el liderato de la mujer no se veía con buenos ojos. Y el apóstol Pablo decía, en Cristo no hay varón, ni mujer, ni libre, ni esclavo. Todos somos uno en Cristo. Yo siempre le digo a la gente que todo tiene su tiempo. Quizá en este momento el liderato de la iglesia no está abierto para algunas peculiaridades ministeriales o programas, pero va a llegar el momento en que todo va a superarse y va a superar bien en el nombre del Señor. Especialmente yo he visto más este tipo de barrera en la oportunidad para las nuevas generaciones ejercer el liderato, porque las nuevas generaciones son singulares. Sí. Entonces uno tiene que entender, por ejemplo, las nuevas generaciones no solamente aprenden leyendo, es interaccionando con una computadora. Mi nieto, por ejemplo, él está haciendo un doctorado en ingeniería, entonces estudia, tiene la computadora encendida y está estudiando en la computadora. El televisor está encendido y está mirando las noticias y todo. La radio está encendida, está escuchando la música y además tiene los oídos, porque son, en inglés se llama multitasking. Tienen más de un nivel. Yo para estudiar me siento en mi computadora, abro la Biblia, los libros que voy a estudiar, me concentro, quizá, no siempre, quizá una musiquita baja, ¿verdad? De trasfondo, la puerta está cerrada, hay mucha iluminación. Las nuevas generaciones, entonces uno tiene que esperar el momento oportuno para poder contribuir. Y yo les estoy diciendo a los pastores, estamos preparando materiales ahora con especialidades juveniles E625. Acabo de escribir un libro, 2 libros con especialidades juveniles. Y lo que le estamos diciendo a la iglesia es que demos espacio a las nuevas generaciones, porque tienen contribuciones no solamente para ellos mismos, sino para el resto del cuerpo de Cristo. Hay muchísimas preguntas, doctor, aquí. Y Jocelyn. Oye, están que cortan. Tengo que andar derechito porque están, mira, buenas preguntas. Ayúdame a leer, Jocelyn, la pregunta de Keiten Almeida se llama. Así es. Y la hermana Saludos. Lo siguiente. Entre un tema amplio, ¿qué consejo puede brindarle a los líderes de niños, esta generación nueva que tenemos hoy? Mira, si los líderes de jóvenes necesitan entrenamiento especial, lo de los niños todavía más. Así es. Porque estos niños el día 1 nacen con computadora y nacen con elementos visuales. Entonces, nosotros tenemos que preparar a los maestros para esas generaciones, para las juventudes, para las nuevas generaciones de los niños. Y esto no es gratuito. Hay que prepararse. Esto no es fortuito, que llega, no, él va a leer 2 libros y al otro día lo podemos poner de maestro y de maestra de niños. Y si a él uno le suma el desafío que nos está trayendo en la actualidad los niños y las niñas con necesidades especiales que tiene la iglesia, que tienen autismo, que tienen síndrome Down, que tienen hiperactividad, que reciben bullying en la escuela. O sea, nosotros tenemos que prepararnos bien. Por eso yo en mi generación, cuando yo crecí en la iglesia, niño, todos mis pecados han sido dentro de la iglesia. Yo nunca he pecado fuera de la iglesia porque he estado en la iglesia toda mi vida he estado en la iglesia. Entonces, cuando crecí en la escuela bíblica, los niños estaban deseosos por ir el domingo a la iglesia, porque era novel, era una educación nueva y todo. Ahora los niños, algunos niños no quieren ir porque no hay tecnología en la escuela bíblica, los programas son aburridos. Nosotros tenemos que incorporar la tecnología a la educación de forma tal que podamos pasar este legado de fe a las nuevas generaciones, no solamente de la juventud, sino de la niñez. Nos queda tiempo para hay un libro
que escribió mi esposa, Noemí Pagán, que se llama Perfectamente Diferentes. Y es un libro que toca el tema de la educación para niños y niñas con necesidades especiales que publicó Patmos. Y ese puede ser una ayuda para la persona. Excelente, doctor. Muchas gracias. Nos queda tiempo para una pregunta más que veo aquí que dice Ruth Gómez. Aquellos que aspiran ya para un liderazgo, pero tienen problemas con sus debilidades, ¿cuándo estarán listos para ejercer un liderazgo? Cuando tengan la capacidad que esos problemas de carácter, esos problemas de temperamento, esos problemas del pasado herido no le afecte en el estilo de vida y en su ministerio pastoral. Que no lo conozcan a usted por ser la persona, por ser el líder de más genio en la iglesia. Que no lo conozcan a usted por ser la persona más mal hablada de la congregación. Que lo conozcan a usted porque usted ama, perdona, que tuvo un pasado de dolor, pero su presente es sobrio y su futuro es de esperanza. Amén. Qué hermosas palabras, doctor. ¿Algo más, Jocelyn? Sí, bueno, una hermana justamente preguntaba acerca de la humillación. ¿Qué debe hacer cuando es humillada una y otra vez dentro de la iglesia? Es una pregunta muy triste, pero ¿qué podría decirnos? En primer lugar, que uno no debe aceptar ser humillado para ninguna persona. Wow. Si alguien trata de humillar a uno, dice, espera un momentito, que yo soy una hija de Dios, que yo soy un hijo de Dios y merezco respeto y dignidad. Y si en esa congregación no lo respetan y no lo afirman, es que Dios le está diciendo, busca otra congregación para que pueda crecer y desarrollar. Pero que humillen a una persona, esa no es la voluntad de Dios. Que hieran a una persona, esa no es la voluntad de Dios. Que ofendan a una persona de manera sistemática, esa no es la voluntad de Dios. Algunas veces sucede, pero que si esto se convierte en un patrón, se acabó. Excelente. Gracias, Acuérdense Jocelyn. que el cuerpo es templo del Espíritu de Dios y hay templo del Espíritu de Dios aquí, pero también hay templo del Espíritu de Dios allá y yo tengo que respetar el templo del Espíritu de Dios aquí y tengo que respetar el templo del Espíritu de Dios allá. Es correcto. Excelente. Gracias, Jocelyn. Gracias a todos los que preguntaron. De verdad que cada pregunta es de muchísima bendición y yo sé que es el reflejo de la necesidad, doctor, que tenemos hoy en día en nuestras iglesias. El liderazgo apocalíptico al final del día es un liderazgo con un mensaje de seguridad para nosotros, un mensaje para la iglesia, que no refleja el temor, sino más bien esperanza, que refleja amor, paz, justicia, misericordia, gracia, perdón. ¿Cierto? Correctamente. Yo quiero que antes de finalizar en estos 10 minutos que nos quedan, doctor, de unas palabras a todo este grupo de personas que está aquí, que sé que liderizan iglesias, que llevan a cabo ministerios, y para aquellos que están hoy aquí porque quieren conocer un poquitito más sobre el doctor Samuel Pagán y su literatura, también cada uno está siendo retado por Dios al servicio de su iglesia y al servicio social, porque servimos en todos lados, doctor. Unas palabras para esa persona de aliento. Mira, lo que yo le digo a la gente es lo siguiente: Dios nos ha llamado para ser agentes de bendición. Y el libro Fortaleza y Valentía lo que nos dice es cómo los líderes en la escritura lograron. Esa es la voluntad de Dios en su vida. Puede ser que usted no se identifique con Pablo, pero se identifica con Juan. O no se identifica con Juan, pero se identifica con Pedro. O con los profetas, por ejemplo, Isaías. Entonces, uno tiene que buscar modelos buenos y positivos para seguir. No imite los líderes que sean mal hablados, peleadores, opresores. Imite líderes como Pablo, Juan, Jesús de Nazaret, que el Señor nos decía que lo imitáramos, de forma tal que podamos ser agentes de bendición donde quiera que vayamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y para lograr ese objetivo hay que tener fortaleza y valentía. Qué hermoso.